sabedores del potencial de la tecnología 3D y de las fuentes audiovisuales como herramientas para recuperar los elementos patrimoniales y colocarlos, elaboramos esta propuesta que lleva por título Recursos tecnológicos para el estudio de los espacios urbanos de Málaga a través de los pintores malagueños del siglo XIX. Patrimonio, retrospectiva y evolución. La modelización rigurosa de reproducciones experimentales, así como su integración en formatos digitales 3D, es un reto novedoso para dar a conocer réplicas de objetos del pasado, reconstruir paisajes, modelizar escenarios. Al mismo tiempo, la difusión de los modelos generados y del conocimiento subyacente en ellos es una cuestión crucial para conocer el pasado con el presente. Así, mediante plataformas que permitan visualizar la información generada a través de Internet, podemos difundir dicho conocimiento. De la misma manera que las fuentes audiovisuales forman un medio popular y masivo para que los contenidos científicos lleguen al público conservando su rigor, nosotros queremos conjugar también técnicas como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia geográfica avanzada y la integración sensorial, sonidos, olores, sensaciones térmicas, para tal finalidad. El reto que se propone es aunar tecnologías de modelado tridimensional e imágenes 360 para crear un sistema integrado de divulgación científica. Pensamos que puede tener un enorme potencial de aplicación futura en numerosos campos, pero además intentaremos ir más allá para estudiar la integración en el sistema generado de las sensaciones percibidas por el usuario. Por consiguiente, esta propuesta se basa en la experiencia sobre el poder de la comunicación, combinando tecnologías como la realidad virtual y la fotogrametría con el escaneado 3D, para la representación tridimensional con la finalidad de generar modelos fidedignos de la realidad. Consideramos que es posible llevar el conocimiento científico a un público no preparado para una información tan sofisticada como la científica, utilizando medios tecnológicos avanzados con los que dicho conocimiento aparecería ya elaborado, pudiéndose realizar con ello la narración de historias o escenas en las que se busca la participación del mencionado público. Podemos afirmar que hasta ahora las tecnologías que se utilizarán en esta propuesta no se habían complementado entre sí y han existido más bien como tecnologías paralelas, siendo aplicadas para soluciones concretas. La hipótesis de la que partimos es que ahora pueden aunarse y ser una sola cosa y constituir con ello una potencial de difusión con capacidad para transmitir conocimientos o cualquier tipo de información. Nuestro objetivo con ello será diseñar una aplicación web que permita reconstruir la evolución a lo largo del tiempo de una zona de estudio que hemos seleccionado, que es la zona de la fuente que se encuentra en el Paseo de Rey. De manera que nos guíe esta información, esta plataforma, a través de la transformación que ha sufrido esta zona de interés a partir de un análisis y comparación de una pintura, como la información, con la información fotográfica, histórica, multimedia de la zona. En la actualidad, la información digital está teniendo un enorme auge para el desarrollo de conceptos como el de geolocalización, presente en la práctica geográfica desde hace mucho tiempo. Esto que ha venido ocurriendo en el terreno profesional ahora se está extendiendo a nivel social, de manera que cada vez es más fácil comprender nuestro entorno y navegar por el futuro, si se nos permite, y poder viajar al pasado. Durante los últimos 30 años se han venido desarrollando nuevas formas de analizar y visualizar información de carácter patrimonial, pero también la necesidad de organizar dicha información por su ubicación y su uso por todos aquellos que no tienen que ser expertos en ello. Pongamos por caso que en el ámbito de la educación esto se traduce en el desarrollo de capacidades personales o competencias especiales de percepción, orientación, sistematización y comprensión del espacio. Algo que no deja de ser fundamental en la formación de los estudiantes, sobre todo en los primeros niveles educativos. Para desenvolverse en el ámbito digital,
como sería el caso que nos ocupa, es esencial comprender los fenómenos que afectan a nuestra vida cotidiana o para interpretar la realidad desde distintas perspectivas. Nuestras metas parten de ese objetivo y a través del análisis de un cuadro podemos conocer cómo el escenario que utilizó su autor y cómo ha evolucionado, permitiendo su uso como fuente de información para conocer las distintas perspectivas que existan sobre dicho escenario y pudiendo analizar su evolución urbanística. Comunicar esa información es muy importante y debe hacerse de manera sencilla. Además de que un modo interactivo puede ayudar o puede servir para difundir ese tipo de información. Era necesario, en este caso, brindar una herramienta que ofreciera una extensa información multimedia de carácter histórico y pueda ser utilizada para el análisis de la evolución de ese escenario urbano o de un paisaje concreto a partir de la información recopilada. En el contexto que planteamos, se reclama el conocimiento de los métodos y de los resultados de numerosas ciencias. Se afirma como un modo de expresión de unos valores que se aplican de manera continuada al conjunto de los paisajes o a los escenarios urbanos. Actualmente se dispone de muchas técnicas para la representación de los datos, para describir fenómenos, representar eventos, almacenar y dar sentido a información múltiple y variada. Por eso pensamos que es preciso avanzar para saber trabajar con datos e información que pueda proceder tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Por ejemplo, y ello obliga a conocer los razonamientos lógicos de dichas ciencias. El problema principal que se nos presenta es el de la recopilación de los datos y la determinación de las formas y de las relaciones entre ellos, con la consideración añadida de la intensidad de dichas relaciones, porque eso lleva mucho tiempo. Partimos entonces de un proceso que puede ser concebido como de enseñanza activa. La información que se manejará, muy variada, va a ser comentada por la profesora Pérez Zaya, que es la persona que ideó este proyecto. He utilizado diversas fuentes, sobre todo teniendo en cuenta que cada época histórica ha usado medios y técnicas propias de reproducción de la realidad y que estos han ido cambiando con el paso del tiempo y con el sucesivo avance de las tecnologías. Así, se han recopilado previamente en una base de datos fuentes documentales de carácter cartográfico, literario, pictórico, fotográfico y se ha seleccionado la obra de Gómez Gil, La fuente de Reading, que se encuentra en el Museo Carmen Thyssen, realizada entre 1880 y 1885, como eje vertebrador de este trabajo. Y esta fuente es un hito que personaliza los planes urbanísticos de proyección hacia el este de Málaga. En origen fue símbolo de un programa de modernización de las infraestructuras de la ciudad en el siglo XVII, según consta en las lápidas que adornan su frontal, reformado con un mascarón en forma de pez en la época de Carlos IV. Y decir que en la fuente de Reading se abría una de las principales vías de acceso a la ciudad, en el llamado Camino de Vélez, y fue el elemento generador, además, de una placeta donde se propiciaban escenas costumbristas, como puede ser el aprovisionamiento de agua por parte de las clases populares. 12 años más tarde de esta obra, Moreno Carbonero realizó su obra del mismo título en un cuadro de grandes dimensiones y en el que aparecen transformaciones urbanas, como por ejemplo esos elementos como son las farolas, y es algo que vamos a ver también sucesivamente en otras obras realizadas en la época, como puede ser en la obra de Murillo Carreras a finales del siglo XIX, en el que aparece además, junto a estas clases populares, aparecen también esa burguesía que aparece con carruajes, en elegantes carruajes, como puede comprobarse. Esta obra que se encuentra en el Museo del Patrimonio Municipal, ¿no? Ya no solo la pintura, ya con el avance
en principio de siglo, pues nos encontramos la fotografía como fuente y encontramos ejemplos de este espacio urbano y además se puede constatar en la ciudad la presencia de esta transformación. Se observa la pervivencia de elementos ruralizantes, como pueden ser los carros, la atracción animal, los cántaros, la presencia de cántaros, junto a esos nuevos elementos, como son las farolas, que anteriormente habíamos señalado también, y los tranvías. Las postales de la época también nos sirven como referencia, como fuente, y también constatan la pervivencia tanto de la nueva transformación como de los elementos ruralizantes que señalábamos. Incluso en fotografías ya en 1950 todavía se pueden constatar estas características. Por lo que respecta al entorno, en 1990, en una fotografía realizada en este año, podemos ver cómo esa placeta está ocupada ahora por coches, perdiendo así la fuente, ese carácter funcional que tenía como abrevadero, por ejemplo, se pierde. Habrá que esperar al año 2017, cuando se emprende una obra de restauración de la fuente de Reading para recuperar su configuración histórica de instalación de suministro de agua y antiguo abrevadero, ya que presentaba signos claros de deterioro por el efecto del agua, de la climatología e incluso de la vegetación circundante. Se procedía a la limpieza y consolidación del material pétreo y quedando así la imagen en la actualidad. Una vez repasadas estas fuentes y demás, pues voy a dar paso a mi compañero Benjamín para que explique el diseño de la plataforma. Pasa la diapositiva, Belén, por favor. Pasamos ahora entonces a explicar lo que sería el diseño de la aplicación web. La descripción de la aplicación web en la que se podrá realizar toda la consulta de la información recopilada anteriormente debe estar conseguida de forma sencilla e intuitiva. Cada una de las zonas de interés, en este caso para el proyecto piloto planteado, que era el descrito en la zona de fuente de Reading, será tratada como un repositorio de información en el que los recursos incorporados dependen de este. Es como se dice en el sistema informático, estos recursos cuelgan de ese repositorio. Estos puntos de interés contendrán información relativa, como se ha comentado, cuadros, fotografía histórica, texto, información cartográfica. Todo eso y más que el sistema estará permitido o estará conseguido para contener. Esta plataforma web permite la elaboración, a su vez, de una serie de puntos, es decir, el usuario podrá interactuar añadiendo puntos de referencia, puntos de interés o comentarios. De manera que a través de un mapa, por ejemplo, podrá añadir información. Y se le permitirá interactuar a él y a otros usuarios en la elaboración o la integración de contenidos. Pasa al siguiente, por favor. En esta plataforma se permitirá, como digo, gestionar una serie de puntos de interés. Con un perfil, en este caso, de administrador, para que el usuario tenga un proceso más libre de acceso a las funciones del programa o de la plataforma y permitirá, una vez seleccionada el funcionamiento de la misma, de la herramienta, de una serie de posibilidades, una serie de recursos. Habrá un selector de recursos, porque cada usuario estará interesado en una determinada cuestiones y no tiene por qué abordar todo lo que hay en el repositorio. Entonces, se le plantea que la herramienta podrá seleccionar exclusivamente aquellas partes que quiera visualizar. De manera que podrá visualizar un elemento multimedia de manera individual solo, a partir de una lista de recursos que se le ofrece y que se han ido cargando en un cuadro, en un desplegable que le permitirá seleccionar. Pero quizás el usuario lo que quiera realizar es una visualización de los elementos que existen disponibles sobre ese punto o sobre ese espacio. De manera que le va a salir toda la información disponible y podrá
mediante un comparador de imágenes, seleccionar las imágenes adecuadas y ver su evolución. Una imagen de, como se ha comprobado antes, en el siglo XVII, cómo estaba ese lugar en el siglo XVII y cómo está en el siglo XX. O bien esa evolución intermedia, de ese tiempo intermedio, que también ha mostrado mi compañera Belén, cómo evolucionaba durante una serie de tiempos. En esa información, en esa área de visualización, se podrá tener, a su vez, una información adicional, como es el título, el autor, la fecha, una información de base que permitirá localizar, concretar o, en todo caso, recibir información adicional de lo que tenemos en pantalla en ese momento. Toda esta información se rescata directamente de una base de datos que contiene toda la información que se le ha añadido. Pero hay algo más. En esa base de datos también se va a incorporar mapas. ¿Por qué? Porque el proyecto y la plataforma tienen como objetivo ver no solo la evolución de un elemento, sino ver la evolución de la trama urbana. Y no hay forma mejor de ver la evolución de la trama urbana desde una visión general, una visión a vista de pájaro, que proporcionan los mapas. Con esto podemos ver los cambios urbanos que se han producido en la zona. Para hacer todo esto, tenemos a nuestra disposición una tecnología que mostramos ahora. Esa tecnología, si no voy a entrar en detallarla demasiado para no exceder el tiempo, será una plataforma web que tiene un sistema de información muy novedoso. Tendrá en la base de datos un sistema de geolocalización geoespacial, un sistema PostgreSQL, con SQL que permite la consulta a esa base de datos, un almacén multimedia que, para que sea ágil, debe tener mucha capacidad de contener muchos datos, y un visualizador de mapas. Tenemos dos opciones, un Mapbox o un GeoServer. Pasamos a la siguiente. Finalmente, el proyecto no podía quedar en una base, en esta base. Es nuestra intención ser o continuar en el futuro, y para ello queremos desarrollar unas tecnologías que hemos comentado al inicio. Nuestras aspiraciones finalmente pues serán analizar la aportación que tiene o que puede tener la realidad virtual, entendida esta como una tecnología informática que permite la creación de entornos, escenas u objetos de apariencia real, de manera que podamos vivir esos momentos, esas situaciones o esos espacios temporal que estamos analizando en ese cuadro. Ello crea en el ciudadano, entendemos, la sensación de estar inmerso en dichos entornos o en dichos escenarios. La escenificación llegará al usuario a través de dispositivos que bien pueden ser básicos, como un móvil, una tablet, o incorporar gafas o cascos de realidad virtual para percibir otras sensaciones y sonidos. También, como digo, se pueden hacer uso de otros sistemas o dispositivos como sensores que pueden dar lugar a una sensación más interactiva. Con el paso del tiempo, esta evolución permite una mayor interacción con el entorno que se ha recreado, que se ha mostrado, así como la percepción de diferencias de estímulos que intensifican esa sensación de realidad. La aplicación de la realidad virtual, aunque centrada inicialmente en el terreno del entretenimiento de los videojuegos, pensamos que se puede extender a otros muchos campos, y en este caso al campo de la divulgación del conocimiento en el ámbito del patrimonio. Para cerrar el círculo, durante los últimos años se ha producido una verdadera revolución en el ámbito del patrimonio, en el ámbito general de la cartografía y de la información geolocalizada, como son los entornos WebGIS. Estos entornos WebGIS no solo permiten compartir información en un componente geográfico, sino crear nuestros story maps de manera que podamos contar historias. En definitiva, creemos que la gran innovación de esta propuesta reside en el modo de diseñar los mecanismos para utilizar la información,
eludiendo la complejidad de las técnicas mencionadas y facilitando la interacción con el sistema, que no tiene que ver solo con mejoras en la experiencia del usuario con una interfaz, sino en cómo el sistema diseñado estará conectado e interactuará directamente con un repositorio de datos colectivo y acreditado de grandes proporciones. En definitiva, una base de datos que, mediante una tecnología, el ciudadano no experto aprende a dar forma a la información que recibe y crea modelos analíticos que se pueden combinar y presentar mediante historias o escenas, que a su vez se pueden compartir con otras personas para que puedan utilizarla dentro y fuera del entorno donde se desarrolla la actividad, utilizando para ello dispositivos muy extendidos como los smartphones, los tablets u otros dispositivos móviles. Con ello terminamos y pensamos que vamos más allá de un sistema de una mera aplicación. Añadimos un nuevo valor que sostiene al ampliar el uso de las herramientas de representación gráfica y cartográfica a un usuario final mediante la interacción con el sistema web remoto. Con esto terminamos nuestra presentación y esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias y que sea un buen congreso. Muchas gracias también.